El silencio que quedó tras los últimos acontecimientos en Valle Salvaje no fue un silencio de paz, sino uno cargado de amenaza, de decisiones aplazadas y de heridas que seguían abiertas bajo la superficie. Todo parecía continuar con normalidad, pero cada mirada evitada, cada paso contenido, revelaba que algo estaba a punto de romperse de forma definitiva. La sensación de fin de etapa flotaba en el aire, especialmente para quienes sabían que el poder, una vez cuestionado, rara vez vuelve a sentarse sin violencia. José Luis llevaba horas encerrado en su despacho, con los papeles del ducado extendidos ante él como si fueran piezas de un tablero que ya no controlaba. El regreso de Dámaso había alterado un equilibrio que él creía inquebrantable. Durante años, había gobernado el valle con mano firme, convencido de que el miedo, el respeto y la costumbre bastaban para mantener a todos en su lugar. Sin embargo, por primera vez, ese orden empezaba a resquebrajarse desde dentro, y lo hacía con un nombre que lo atormentaba más que cualquier enemigo: Rafael. Mientras tanto, Victoria recorría los pasillos de la Casa Grande con una inquietud que no lograba disimular. Cada paso resonaba como un recordatorio de que su posición, tan cuidadosamente construida, estaba ahora ligada a decisiones que jamás pensó que tendría que afrontar. Había compartido con José Luis secretos, crímenes y ambiciones, convencida de que juntos formaban una alianza indestructible. Pero lo que estaba a punto de pedirle él no tenía que ver con el poder compartido, sino con una humillación que la despojaba incluso de su condición de esposa. En una estancia apartada, Pepa permanecía sentada, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Llevaba tiempo sintiendo que algo se había roto en su relación con Martín, pero había evitado nombrarlo, como si hacerlo pudiera convertirlo en una verdad irreversible. Esa tarde, sin embargo, la claridad llegó de forma cruel. No era solo la ausencia de palabras bonitas, sino la certeza de que su amor había dejado de ser una prioridad para él. Y esa certeza, más que cualquier reproche, fue lo que la empujó a tomar una decisión que cambiaría su vida. En otro extremo del valle, Alejo observaba desde la ventana, consciente de que su marcha definitiva a la Casa Grande no era solo un cambio de residencia, sino un punto de no retorno. Había creído que, alejándose, podría ordenar sus pensamientos, pero la realidad era que cada despedida lo enfrentaba a las consecuencias de todo lo que había hecho. La conversación pendiente con su padre pesaba sobre él como una sentencia que todavía no se había pronunciado, pero cuya llegada era inevitable. Luisa, por su parte, caminaba sin rumbo fijo, atrapada en recuerdos que no dejaban de asaltarla. La cárcel, el sacrificio, el amor vivido a medias. Todo regresaba con una intensidad insoportable ahora que Alejo parecía haber desaparecido para siempre de su vida. No era solo la pérdida de un amor, sino la sensación de haber sido una carga, una causa más de desgracia en la vida de alguien que había pagado demasiado caro por protegerla. La tarde avanzaba y, con ella, la tensión se acumulaba en la Casa Grande. José Luis finalmente llamó a Victoria. Cuando ella entró en el despacho, supo de inmediato que aquella conversación marcaría un antes y un después. Él no se levantó para recibirla, permaneció de pie, con la mirada fija, como si ya hubiera ensayado cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Victoria, acostumbrada a enfrentarse a hombres poderosos, sintió por primera vez un leve temblor recorrerle el cuerpo. José Luis habló sin rodeos. Le explicó que Dámaso no se conformaría con amenazas vacías y que, si no se le detenía, forzaría la abdicación del ducado. Le dejó claro que no bastaban los acuerdos ni las promesas, que hacía falta algo más contundente, algo que tocara directamente el punto débil de su enemigo. Y entonces llegó la frase que Victoria jamás olvidaría. Debía usar todos los medios a su alcance, incluso su propio cuerpo, para frenar la venganza de Dámaso. El mundo pareció detenerse durante unos segundos. Victoria sintió cómo la sangre le subía al rostro, no por vergüenza, sino por una mezcla de incredulidad y furia. Aquello no era una estrategia política, sino una degradación absoluta. Comprendió, con una claridad dolorosa, que para José Luis ella ya no era una aliada ni una compañera, sino un recurso más, intercambiable y prescindible si con ello podía salvar su poder. Sin levantar la voz, Victoria se negó. Le recordó todo lo que había hecho por él, todo lo que habían compartido, cada crimen ocultado y cada decisión tomada en nombre del ducado. Pero José Luis no retrocedió. Su respuesta fue fría, casi mecánica, como la de alguien que ya ha decidido que no hay vuelta atrás. Si él tenía que perder el ducado,
no sería sin arrastrar consigo a todos los que habían participado de su ascenso. Mientras esa conversación abría una grieta imposible de cerrar, Dámaso se movía con la seguridad de quien sabe que lleva la ventaja. Su mensaje era claro y no admitía interpretaciones. José Luis debía abdicar, y Rafael sería el nuevo duque, le gustara o no. No hablaba desde la emoción, sino desde el cálculo, convencido de que el tiempo jugaba a su favor y de que, llegado el momento, la fuerza sería solo un trámite más. Rafael, ajeno todavía a la magnitud de la batalla que se libraba a su alrededor, intentaba cumplir un papel que no le resultaba sencillo. Al ver a Luisa consumida por la culpa y la tristeza, trató de aconsejarla, de hacerle entender que aferrarse a Alejo solo prolongaría su dolor. Sin embargo, sus palabras, aunque sinceras, no lograron aliviarla. Para Luisa, olvidar no era una opción, porque olvidar significaba aceptar que todo lo que había sufrido no había servido para nada. En paralelo, Atanasio y Matilde compartían una inquietud que no dejaba de crecer. La llave encontrada entre las pertenencias de Gaspar no podía ser un simple objeto sin valor. Ambos estaban convencidos de que lo que habría debía encontrarse en la casa grande, protegido por alguien que tenía mucho que ocultar. La sospecha recaía, inevitablemente, sobre Victoria. Por eso recurrieron a Adriana, confiando en su valentía y en su determinación para llegar al fondo de la verdad. Adriana aceptó sin dudarlo, aunque era consciente del riesgo que asumía. Conocía demasiado bien a su tía como para subestimarla. Aún así, la necesidad de descubrir qué secretos había dejado Gaspar pesó más que el miedo. Esperó el momento adecuado y se introdujo en la habitación de Victoria, revisando cajones y cofres con una mezcla de urgencia y cautela, consciente de que cada segundo contaba. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Victoria apareció en el umbral, observándola en silencio. No gritó ni hizo un gesto brusco. Simplemente la miró, con una expresión que mezclaba sorpresa y una ira contenida que resultaba mucho más peligrosa. Adriana comprendió, en ese instante, que había cruzado una línea invisible y que las consecuencias podían ser devastadoras. Lejos de allí, Braulio continuaba su lenta integración en el valle. Su presencia seguía generando reacciones contradictorias, especialmente en Alejo, cuya frialdad no pasaba desapercibida. Braulio no entendía del todo ese rechazo, pero intuía que estaba relacionado con culpas antiguas y heridas que todavía no habían cicatrizado. Aún así, encontró en Pedrito una espontaneidad que le devolvía cierta paz, y en Bárbara, una cercanía que empezaba a transformarse en algo más profundo. Cuando el día empezó a apagarse, Valle Salvaje ya no era el mismo. Las decisiones tomadas, las palabras pronunciadas y los silencios cargados de significado habían puesto en marcha una cadena de acontecimientos imposible de detener. Nada estaba resuelto, pero todo había cambiado, y lo que estaba por venir prometía ser aún más cruel que aquello que ya se había vivido. La noche cayó sobre Valle Salvaje con una pesadez distinta, como si cada rincón del lugar hubiera absorbido la tensión acumulada durante el día. Las luces de la casa grande permanecían encendidas más tiempo de lo habitual, no por celebración, sino por la imposibilidad de conciliar el sueño. Allí dentro, cada uno de sus habitantes lidiaba con pensamientos que se negaban a callar, conscientes de que nada volvería a ser como antes. Victoria fue la primera en abandonar el despacho de José Luis. Caminó por el corredor con el paso firme, pero por dentro sentía que algo esencial se había quebrado. La orden que acababa de recibir no solo la había humillado, sino que había redefinido su matrimonio en términos brutales. Por primera vez comprendió que José Luis no dudaba en sacrificarla si eso significaba conservar su posición. Esa certeza, más que la rabia, fue lo que la dejó sin aliento. No lloró, no gritó, se limitó a guardar cada palabra, cada gesto, con la frialdad de quien empieza a pensar en sobrevivir por su cuenta. José Luis, en cambio, permaneció solo, apoyado en la mesa, sintiendo cómo el peso de los años y de las decisiones mal tomadas se le venía encima. No se consideraba un monstruo. En su mente, todo respondía a una lógica implacable. El ducado estaba por encima de cualquier vínculo personal. Sin embargo, una parte de él sabía que había cruzado una frontera peligrosa, una de esas que no se pueden desandar sin pagar un precio muy alto. Y ese precio, intuía, no tardaría en cobrarse. En una de las estancias más humildes de la casa grande, Pepa se preparaba para enfrentar a Martín. Había pasado horas ensayando lo que quería decirle, pero al final comprendió que no necesitaba grandes discursos.
El dolor que sentía era tan evidente que cualquier palabra de más resultaba innecesaria. Cuando lo tuvo delante, lo miró con una mezcla de amor y decepción, consciente de que aún lo quería, pero también de que ya no podía seguir mendigando afecto. Martín, sorprendido por la firmeza de Pepa, intentó reaccionar tarde. Sus gestos, antes seguros, se volvieron torpes. Por primera vez se dio cuenta de que había dado por sentado algo que no era eterno. Pepa no levantó la voz ni lo acusó directamente. Simplemente le explicó que necesitaba sentirse querida, reconocida, importante. Y como eso ya no existía entre ellos, prefería marcharse antes de convertirse en una sombra. La ruptura fue silenciosa, pero devastadora. Cuando Pepa se alejó, Martín comprendió que había perdido algo irreemplazable. Esa misma noche, Victoria buscó a Martín. No lo hizo por compasión, sino por cálculo. Había observado durante tiempo su ambición contenida, su deseo de ascender, de dejar de ser una pieza secundaria. Con palabras medidas, le insinuó que su futuro podía cambiar si estaba dispuesto a escucharla y obedecerla. El puesto de mayordomo de la casa grande no era solo un cargo, era una puerta a un poder que hasta entonces le había sido negado. Martín, aún conmocionado por la ruptura con Pepa, escuchó sin responder, pero en su silencio ya se intuía una peligrosa disposición. Alejo, mientras tanto, se preparaba para dejar atrás lo poco que le quedaba de su antigua vida. Su despedida de Mercedes y de Dámaso había sido correcta, casi distante, como si necesitara marcar una línea definitiva entre el pasado y lo que estaba por venir. Sin embargo, la despedida de Luisa fue distinta. No hubo reproches abiertos, solo una incomprensión dolorosa que flotó entre ambos. Luisa no entendía cómo Alejo podía alejarse de ese modo, ni cómo había sido capaz de cambiar tanto. Rafael, testigo silencioso de ese encuentro, intentó ayudarla a desprenderse de una esperanza que solo la estaba consumiendo. Las palabras de Rafael fueron sinceras, pero Luisa no estaba preparada para escucharlas. En su mente, cada recuerdo de Alejo se mezclaba con la culpa por lo ocurrido durante su encarcelamiento. Sentía que, de algún modo, había sido ella quien había sellado su destino. Esa carga la acompañaba incluso ahora, cuando sabía que él había elegido otro camino. La pérdida no era solo sentimental, era la pérdida de una parte de sí misma. En el ala más discreta de la casa grande, Adriana seguía inmóvil frente a Victoria. El silencio entre ambas era casi insoportable. Victoria no necesitó levantar la voz para imponer su autoridad. Su mirada bastó para que Adriana comprendiera la gravedad de lo que había hecho. Sin embargo, lejos de mostrarse arrepentida, Adriana sostuvo la mirada. Sabía que la verdad que buscaban Atanasio y Matilde era importante, quizá decisiva para entender quién había sido realmente Gaspar. Victoria, con una calma inquietante, le pidió explicaciones. Adriana habló de la llave, de las sospechas, del convencimiento de que su tía ocultaba algo. Cada palabra era una provocación directa. Victoria no negó nada, pero tampoco confirmó lo que Adriana quería saber. Se limitó a advertirle que había jugado con fuego y que las consecuencias no serían fáciles de soportar. En ese intercambio quedó claro que la relación entre ambas había cambiado para siempre. Atanasio y Matilde aguardaban noticias con el corazón en un puño. Sabían que habían empujado a Adriana a una situación límite, pero estaban convencidos de que la verdad merecía ese riesgo. El recuerdo de Gaspar, de su silencio y de sus secretos, seguía persiguiéndolos. Ambos intuían que aquello que se ocultaba en la casa grande podía alterar el equilibrio de poder en Valle Salvaje de forma irreversible. Mientras tanto, Dámaso se movía con absoluta determinación. No necesitaba confirmar la reacción de José Luis para saber que su desafío había dado en el blanco. La amenaza de usar la fuerza no era un farol, estaba dispuesto a todo con tal de ver cumplido su plan. Para él, la abdicación no era una humillación personal, sino un ajuste necesario. Y Rafael, aunque todavía no era plenamente consciente, se había convertido en la pieza central de esa estrategia. Braulio, ajeno a las intrigas más oscuras, empezó a sentirse cada vez más cómodo en el valle. Su relación con Pedrito se fortalecía a través de gestos simples, de conversaciones inocentes que le devolvían una sensación de normalidad perdida hacía tiempo. Con Bárbara, en cambio, la conexión era distinta, más compleja. Había en sus miradas una curiosidad mutua, una cercanía que comenzaba a despertar sentimientos inesperados. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos esa integración. Alejo observaba a Braulio desde la distancia,
incapaz de ocultar su incomodidad. Para él, su presencia era un recordatorio constante de errores pasados, de culpas que no podía borrar. Esa tensión silenciosa prometía estallar en cualquier momento, alimentada por secretos que aún no habían salido a la luz. Al final de la noche, Valle Salvaje parecía contener la respiración. Cada decisión tomada había abierto nuevas heridas, y cada silencio escondía una amenaza. Las alianzas empezaban a redefinirse, los afectos a quebrarse, y el poder, lejos de estabilizarse, se volvía cada vez más frágil. Nadie lo sabía con certeza, pero todos lo sentían. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El amanecer llegó a Valle Salvaje con una luz fría, casi indiferente al torbellino de emociones que había dejado la noche anterior. Desde fuera, todo parecía seguir su curso habitual, pero dentro de la casa grande cada gesto estaba cargado de desconfianza y cada palabra meditada con extremo cuidado. Las tensiones ya no se ocultaban, simplemente se administraban, como un veneno que se dosifica para que haga efecto en el momento preciso. Victoria fue una de las primeras en levantarse. Apenas había dormido, no por culpa del cansancio, sino por la claridad brutal que había adquirido durante la noche. Comprendió que su matrimonio con José Luis había dejado de ser una alianza y se había transformado en una trampa. Cada recuerdo compartido, cada pacto sellado en silencio, ahora se revelaba como un paso más hacia una situación en la que su dignidad era moneda de cambio. No estaba dispuesta a aceptarlo, pero tampoco podía permitirse una reacción impulsiva. Sabía que el poder no se enfrentaba de frente, sino desde la paciencia y el cálculo. José Luis, en cambio, parecía haber envejecido varios años en apenas unas horas. Su reflejo en el espejo le devolvía la imagen de un hombre acorralado, consciente de que su autoridad ya no era incuestionable. Por primera vez, el ducado se le escapaba de las manos, no por falta de ambición, sino por el exceso de ella. Aún así, se negaba a ceder. Para él, abdicar significaba reconocer que todo lo que había hecho no había servido de nada. Y eso era algo que no estaba dispuesto a asumir. En la zona destinada al servicio, Pepa intentaba recomponerse. La decisión de romper con Martín había sido necesaria, pero no por ello menos dolorosa. Sentía un vacío difícil de describir, como si hubiera arrancado de raíz una parte de su vida sin saber todavía qué ocuparía ese espacio. Aún así, en medio del dolor, había una calma nueva, una certeza silenciosa de haber hecho lo correcto. No quería volver a sentirse pequeña al lado de alguien que ya no la miraba con amor. Martín, por su parte, se movía con inquietud. La ruptura había dejado al descubierto su fragilidad, pero también había despertado en él una ambición que hasta entonces había mantenido bajo control. Las palabras de Victoria resonaban en su mente con insistencia. La posibilidad de convertirse en mayordomo de la casa grande no solo representaba un ascenso social, sino una forma de recuperar el control que sentía haber perdido. Sin darse cuenta, empezaba a alejarse peligrosamente de la persona que había sido. Alejo dedicó la mañana a preparar su traslado definitivo. Cada objeto que recogía parecía llevar consigo un recuerdo incómodo, una decisión equivocada o una herida abierta. Sabía que su padre quería hablar con él, y esa conversación lo inquietaba más que cualquier despedida. La culpa por la muerte de su tío Domingo seguía persiguiéndolo, y la presencia de Braulio no hacía más que intensificar ese peso. Sentía que, de algún modo, el pasado volvía para exigirle cuentas. Luisa, incapaz de concentrarse en sus tareas, revivía una y otra vez los momentos compartidos con Alejo. La cárcel, el sacrificio, las promesas hechas en voz baja, todo parecía ahora inútil. La certeza de haberlo perdido para siempre la llenaba de una tristeza densa, difícil de sobrellevar. Cada consejo de Rafael, aunque bien intencionado, le recordaba que debía renunciar a algo que todavía no estaba preparada para soltar. Rafael, a su vez, empezaba a percibir el alcance real del papel que otros querían imponerle. La idea de convertirse en duque no le resultaba tan seductora como muchos creían. Sabía que ese nombramiento no llegaría como un reconocimiento, sino como el resultado de una guerra de poder. Y esa conciencia lo colocaba en una posición incómoda, atrapado entre la ambición de Dámaso y la resistencia desesperada de su padre. Precisamente Dámaso observaba cada movimiento con la seguridad de quien se sabe un paso por delante. Su amenaza no era impulsiva, sino el fruto de meses de planificación. Tenía claro que José Luis no cedería fácilmente, y estaba preparado para empujar la situación hasta sus últimas consecuencias.
Para él, la violencia no era un fin, sino un medio más para restablecer un orden que consideraba legítimo. En otro punto de la casa grande, Adriana enfrentaba las consecuencias inmediatas de su atrevimiento. Victoria no había olvidado lo que había encontrado, y su silencio era mucho más inquietante que cualquier reproche abierto. Adriana sentía que la vigilancia sobre ella se había intensificado, que cada uno de sus movimientos era observado con lupa. Aún así, no se arrepentía. Estaba convencida de que la verdad sobre Gaspar debía salir a la luz, costara lo que costara. Matilde y Atanasio compartían esa determinación. La ausencia de respuestas solo reforzaba sus sospechas. Gaspar había sido un hombre lleno de sombras, y la llave era la prueba tangible de que había algo más, algo que Victoria prefería mantener oculto. Ambos sabían que estaban jugando una partida peligrosa, pero el miedo ya no era suficiente para detenerlos. Braulio, mientras tanto, empezaba a notar los efectos de su presencia en el valle. Aunque su relación con Pedrito avanzaba con naturalidad, era consciente de las miradas recelosas que despertaba en otros, especialmente en Alejo. No comprendía del todo ese rechazo, pero intuía que estaba vinculado a secretos que aún no se atrevían a nombrar. Con Bárbara, en cambio, el acercamiento se daba de forma casi involuntaria, marcado por una complicidad que ninguno de los dos parecía querer frenar. La mañana avanzó sin grandes explosiones, pero con una sensación constante de inestabilidad. Cada conversación parecía un ensayo, cada encuentro una prueba. Valle Salvaje se había convertido en un tablero donde todos movían sus piezas con cautela, conscientes de que un error podía resultar fatal. Fue entonces cuando José Luis decidió hablar con Alejo. Lo llamó a su despacho con una urgencia que no admitía excusas. El encuentro estuvo cargado de tensión desde el primer instante. José Luis no buscó consuelo ni comprensión, habló desde la culpa y la frustración. Reconoció, con una dureza inesperada, que había sido un mal padre, que sus errores habían empujado a Alejo hacia decisiones equivocadas y personas equivocadas. Aquella confesión, lejos de aliviar, abrió una herida aún más profunda. Alejo escuchó en silencio, sin saber si sentirse aliviado o más culpable todavía. Las palabras de su padre confirmaban lo que siempre había intuido, que su vida había sido moldeada por ausencias, exigencias y silencios que lo habían llevado a cometer errores irreparables. Salió de ese despacho con la sensación de haber perdido algo más que una conversación, había perdido la última ilusión de reconciliación. Cuando el día comenzó a declinar, la tensión no había disminuido, sino que se había transformado en una amenaza latente. Cada personaje se encontraba ya en una posición definida, aunque ninguno supiera con certeza cómo terminaría esa partida. Lo único claro era que Valle Salvaje estaba al borde de un punto de quiebre, y que las decisiones tomadas hasta ahora solo eran el preludio de un conflicto mucho mayor. La tarde avanzó con una lentitud casi insoportable, como si el tiempo mismo se resistiera a empujar a los habitantes de Valle Salvaje hacia el desenlace que todos presentían. La casa grande parecía respirar con dificultad, cargada de secretos, reproches y decisiones que ya no podían aplazarse. Cada estancia guardaba un eco distinto de lo ocurrido, y cada persona intentaba recomponerse a su manera, aun sabiendo que nada volvería a ser estable. Victoria se refugió durante horas en su habitación, no por debilidad, sino para ordenar su mente. Repasó una y otra vez las palabras de José Luis, su tono impersonal, la frialdad con la que había reducido su dignidad a una herramienta más. Esa orden había roto algo irreparable. Comprendió que no se trataba solo de salvar el ducado, sino de un hombre dispuesto a arrastrarla consigo en su caída. Y por primera vez desde que llegó a Valle Salvaje, empezó a plantearse que quizás su mayor error había sido creer que compartían un mismo destino. No lloró, en lugar de eso, se permitió algo mucho más peligroso, pensar con claridad. Sabía que Dámaso no era un hombre fácil de manipular, pero también conocía sus debilidades, sus impulsos y su orgullo. Si José Luis creía que ella se sacrificaría sin resistencia, estaba profundamente equivocado. Aquel día, sin decirlo en voz alta, Victoria tomó una decisión que cambiaría el equilibrio de poder en el valle. José Luis, ajeno a ese giro interno, seguía encerrado en su propio laberinto. La conversación con Alejo había dejado al descubierto un fracaso que llevaba años intentando negar. Reconocer que había sido un mal padre no lo liberó, sino que lo enfrentó a una verdad insoportable. Había perdido a su hijo mucho antes de que Dámaso apareciera para reclamar el ducado. Esa constatación lo llenó de una ira muda, dirigida tanto hacia sí mismo como hacia todos los que ahora cuestionaban su autoridad.
En el servicio, Pepa intentaba adaptarse a su nueva realidad. La ruptura con Martín la había dejado expuesta, pero también le había devuelto una fortaleza que creía perdida. Aunque el dolor seguía presente, empezaba a intuir que había tomado la única decisión posible para no perderse a sí misma. Su mirada, antes insegura, adquiría ahora una determinación silenciosa que no pasó desapercibida para quienes la rodeaban. Martín, en cambio, se debatía entre la culpa y la ambición. La oferta velada de Victoria lo tentaba, no solo por lo que representaba, sino porque le ofrecía una vía de escape del vacío que había dejado Pepa. Sin darse cuenta, empezaba a justificar internamente una traición que todavía no se había consumado. Se repetía que el ascenso era una oportunidad legítima, que no le debía nada a nadie. Pero en el fondo sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Luisa pasó gran parte de la tarde aislada, incapaz de aceptar la idea de un futuro sin Alejo. Cada rincón del valle le recordaba algo compartido, una promesa incumplida, una herida abierta. El consejo de Rafael resonaba en su cabeza, pero aún no encontraba la fuerza para soltar. No se trataba solo de amor, sino de una historia marcada por el sacrificio y la lealtad, y renunciar a eso significaba admitir que todo había sido en vano. Rafael, por su parte, empezaba a sentirse atrapado en un juego que no había elegido. La insistencia de Dámaso lo colocaba en una posición incómoda, casi violenta. No quería ser duque a costa de humillar a su padre ni de imponer su poder mediante la fuerza. Sin embargo, también era consciente de que el ducado no podía seguir sostenido por amenazas y abusos. Esa contradicción lo desgastaba, obligándolo a replantearse quién quería ser y qué estaba dispuesto a perder. En otra parte de la casa grande, Adriana vivía bajo una tensión constante. Desde que Victoria la había sorprendido en su habitación, sentía que cada uno de sus movimientos era observado. Aún así, no se arrepentía. La certeza de que Gaspar había dejado algo importante oculto seguía impulsándola. Sabía que esa verdad podía ser peligrosa, pero también que ignorarla era aceptar vivir en una mentira permanente. Matilde y Atanasio compartían esa inquietud. El silencio de Victoria solo reforzaba sus sospechas. Ambos intuían que la llave no era un simple recuerdo, sino la puerta a un secreto capaz de desestabilizar la estructura misma de la casa grande. La espera se volvía cada vez más insoportable, y la sensación de estar jugando contra el tiempo los empujaba a tomar riesgos cada vez mayores. Braulio, mientras tanto, seguía construyendo su lugar en el valle sin ser del todo consciente de las tensiones que despertaba. Su cercanía con Pedrito se afianzaba a través de gestos sencillos, y ese vínculo le ofrecía un refugio frente a las miradas desconfiadas de algunos. Con Bárbara, la relación avanzaba con una naturalidad inesperada, marcada por conversaciones que iban más allá de lo superficial. Sin embargo, la frialdad de Alejo seguía siendo un obstáculo difícil de ignorar. Alejo observaba todo desde una distancia cargada de resentimiento y culpa. La presencia de Braulio le recordaba demasiado a su propio pasado, a decisiones que había tomado y de las que no podía escapar. Sentía que, de algún modo, aquel hombre representaba una amenaza no solo para su posición en el valle, sino para el frágil equilibrio emocional que intentaba reconstruir. Cuando la tarde empezó a dar paso a la noche, un nuevo enfrentamiento se avecinaba. Dámaso dejó claro que no daría marcha atrás. Su mensaje era inequívoco: la abdicación debía producirse, y cualquier resistencia sería aplastada. La posibilidad de recurrir a la fuerza ya no era una advertencia lejana, sino una opción real y próxima. José Luis recibió esa noticia con una mezcla de rabia y desesperación. Su negativa a acatar la orden de Dámaso no era solo un acto de orgullo, sino una forma de aferrarse a lo último que le quedaba. Sin embargo, esa resistencia empezaba a parecerle cada vez más solitaria. Incluso quienes habían sido sus aliados comenzaban a dudar. En ese clima asfixiante, Valle Salvaje se preparaba para una noche decisiva. Las piezas estaban colocadas, las alianzas tensadas hasta el límite y las traiciones a punto de materializarse. Nadie podía prever con exactitud cómo terminaría todo, pero una cosa era segura: el conflicto ya no podía evitarse, y el precio a pagar sería alto para todos. La noche terminó de asentarse sobre Valle Salvaje como una losa definitiva, sellando un día en el que cada uno había cruzado un umbral del que ya no había retorno. El silencio era espeso, cargado de pensamientos no pronunciados y de decisiones que, aunque todavía no visibles, ya habían empezado a dar forma al futuro del valle. Nada se había resuelto,
pero todo estaba en marcha. Victoria permanecía despierta, sentada junto a la ventana de su habitación, observando la oscuridad como si en ella pudiera encontrar respuestas. La humillación sufrida no se transformó en debilidad, sino en una lucidez peligrosa. Por primera vez, dejó de pensar en José Luis como en su marido y empezó a verlo como lo que realmente era en ese momento. Un hombre dispuesto a destruirla para salvarse. Aquella certeza no la paralizó, al contrario, la obligó a replantearse su posición, sus alianzas y el modo en que había sobrevivido hasta ahora en un mundo gobernado por hombres que confundían poder con derecho. José Luis, incapaz de conciliar el sueño, caminaba de un lado a otro de su despacho. La amenaza de Dámaso no dejaba de resonar en su mente, pero lo que más lo atormentaba era la sensación de estar perdiéndolo todo al mismo tiempo. El ducado, su autoridad, incluso el respeto de sus propios hijos. La confesión hecha a Alejo lo había dejado expuesto, vulnerable de una forma que nunca había permitido. Sin embargo, su orgullo seguía impidiéndole dar un paso atrás. Abdicar significaba admitir la derrota, y eso era algo que no podía aceptar, aunque el precio fuera cada vez más alto. Alejo, desde su nueva habitación en la casa grande, contemplaba el techo sin lograr dormir. La conversación con su padre había removido heridas antiguas, recordándole que su vida había estado marcada por errores que no podía borrar. La culpa por la muerte de su tío Domingo seguía persiguiéndolo, y la presencia de Braulio no hacía más que intensificar ese conflicto interno. Sabía que su reacción distante había sido injusta, pero también sentía que no estaba preparado para enfrentar todo lo que Braulio representaba. Luisa, sola con sus pensamientos, se enfrentaba a una pérdida que no sabía cómo asumir. Alejo ya no formaba parte de su presente, y esa ausencia dolía más que cualquier discusión. Había sacrificado demasiado, había esperado demasiado, y ahora se encontraba con un vacío que no podía llenar. Las palabras de Rafael seguían rondándole la cabeza, pero todavía no tenía fuerzas para aceptar que debía soltar aquello que había definido gran parte de su vida. Rafael, por su parte, permanecía despierto, consciente de que el nombre de su padre y el suyo propio se estaban convirtiendo en banderas enfrentadas. La idea de heredar el ducado no le producía orgullo, sino una profunda inquietud. Sabía que Dámaso no se detendría, y también sabía que José Luis jamás aceptaría una transición pacífica. Entre ambos, él se sentía atrapado, temiendo que cualquier paso que diera lo convirtiera en cómplice de una injusticia mayor. En el ala del servicio, Pepa intentaba recomponerse. La ruptura con Martín seguía doliendo, pero en medio de esa herida empezaba a surgir una sensación nueva, la de haber recuperado el control sobre su propia vida. No sabía qué le depararía el futuro, pero tenía claro que no volvería a conformarse con menos de lo que merecía. Esa determinación silenciosa marcaba el inicio de un camino distinto. Martín, incapaz de dormir, revivía una y otra vez la conversación con Victoria. La posibilidad de convertirse en mayordomo de la casa grande lo tentaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al mismo tiempo, la imagen de Pepa alejándose lo perseguía como un reproche constante. Se encontraba en una encrucijada peligrosa, donde cada elección implicaba una pérdida. Y aunque todavía no lo sabía, el camino que estaba a punto de tomar lo alejaría definitivamente de quien había sido. Adriana, en tensión constante, permanecía alerta ante cualquier movimiento de Victoria. Sabía que su atrevimiento no quedaría sin consecuencias. Aún así, la convicción de que Gaspar había dejado un secreto importante seguía intacta. Sentía que la llave era solo el principio, y que lo que se ocultaba detrás podía cambiarlo todo. Ese pensamiento, lejos de asustarla, reforzaba su determinación. Matilde y Atanasio compartían esa inquietud desde la distancia. Ambos eran conscientes de que habían iniciado una búsqueda que ya no podían detener. El silencio de Victoria no era una victoria, sino una advertencia. Algo se estaba gestando en la casa grande, y cuando saliera a la luz, nadie quedaría al margen de sus efectos. Braulio, ajeno a muchas de esas tensiones, se retiró con la sensación de haber encontrado, por fin, un lugar donde empezar de nuevo. Su cercanía con Pedrito le devolvía una inocencia que creía perdida, y su relación incipiente con Bárbara despertaba en él una esperanza cautelosa. Sin embargo, no podía ignorar la frialdad de Alejo, ni la sensación de que su presencia removía demasiados fantasmas. Mientras tanto, Dámaso observaba el valle con la serenidad de quien sabe que el desenlace está cerca. No dudaba de su plan ni de los medios que estaba dispuesto a emplear.
La resistencia de José Luis solo confirmaba que había llegado el momento de forzar el cambio. Para él, el poder no se negociaba, se tomaba. Con la madrugada acercándose, Valle Salvaje quedó suspendido en una calma engañosa. Las decisiones estaban tomadas, las alianzas tensadas al límite y las traiciones a punto de concretarse. El capítulo se cerraba sin respuestas claras, pero con una certeza ineludible: el enfrentamiento final ya no era una posibilidad lejana, sino una realidad inminente, y cuando estallara, nadie saldría indemne. El nuevo día no trajo alivio a Valle Salvaje, sino una sensación aún más pesada de inevitabilidad. Las primeras luces del amanecer apenas lograban disipar la impresión de que algo esencial ya se había roto durante la noche. Nadie se movía con ligereza, incluso los gestos más cotidianos parecían cargados de una gravedad que obligaba a medir cada palabra, cada decisión, como si un paso en falso pudiera precipitarlo todo. Victoria descendió a las estancias comunes con el rostro impenetrable. Su serenidad era, en realidad, una coraza cuidadosamente construida. Había pasado la noche ordenando sus pensamientos, aceptando una verdad que ya no podía negar. José Luis no era un aliado, sino un adversario dispuesto a sacrificarla. Esa certeza le dio una frialdad nueva, peligrosa. Ya no buscaba salvar su matrimonio ni su posición por lealtad, sino protegerse a sí misma en un tablero donde las reglas habían cambiado. José Luis, al verla, percibió algo distinto. No supo identificarlo de inmediato, pero una inquietud le recorrió el cuerpo. Victoria ya no lo miraba como antes, había en sus ojos una distancia que no era simple enfado. Aún así, decidió no retroceder. Se aferró a la idea de que todavía controlaba la situación, convencido de que su autoridad bastaría para imponer silencio y obediencia. Esa confianza, sin embargo, empezaba a apoyarse más en el miedo que en el respeto. En el servicio, Pepa retomó sus tareas con una determinación inesperada. Aunque el dolor seguía ahí, había decidido no dejar que la ruptura con Martín definiera su futuro. Cada gesto suyo parecía más firme, más consciente, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que llevaba tiempo dormida. Algunas miradas cómplices le recordaron que no estaba sola, y ese pequeño consuelo bastó para sostenerla. Martín, en contraste, se mostraba inquieto, casi ausente. Las palabras de Victoria seguían resonando en su cabeza, mezcladas con el recuerdo de Pepa. Sentía que debía elegir, pero no sabía aún entre qué exactamente. La promesa de ascenso le ofrecía seguridad y poder, el recuerdo de Pepa, una culpa que no lograba acallar. Esa tensión lo empujaba poco a poco hacia una decisión que, aunque todavía no asumía del todo, ya comenzaba a perfilarse. Alejo evitó cruzarse con Braulio durante la mañana. No era solo rechazo, sino miedo a enfrentarse a lo que su presencia despertaba en él. La culpa por la muerte de su tío, los errores cometidos y las decisiones tomadas bajo presión volvían a su mente con una claridad incómoda. Sabía que tarde o temprano tendría que afrontar esa tensión, pero todavía no encontraba la fuerza para hacerlo. Luisa, por su parte, se aferraba a una rutina que apenas lograba sostenerla. Cada gesto automático era una forma de no pensar en Alejo, de no aceptar una pérdida que todavía dolía demasiado. En el fondo, empezaba a comprender que el consejo de Rafael no era una traición, sino una forma de cuidado. Aún así, aceptar esa ayuda significaba renunciar definitivamente a un amor que había marcado su vida. Rafael se movía entre todos con una prudencia forzada. Sabía que cada palabra suya podía ser interpretada como una toma de partido. La presión de Dámaso crecía, y con ella la certeza de que su nombre estaba siendo utilizado como un símbolo, no como una persona. No quería convertirse en el motivo de una guerra, pero empezaba a entender que su deseo importaba poco frente a los intereses que lo rodeaban. En un momento de relativa calma, Dámaso volvió a hacer llegar su mensaje. No había lugar para interpretaciones. La abdicación debía producirse cuanto antes. Su tono no era exaltado, sino firme, calculado. Dejó claro que la resistencia de José Luis solo retrasaba lo inevitable y que, si era necesario, emplearía la fuerza para imponer el cambio. Aquella advertencia, lejos de intimidar, parecía confirmar que el conflicto había alcanzado un punto crítico. José Luis recibió la noticia con una mezcla de ira y ansiedad. Su negativa a ceder se mantenía intacta, pero empezaba a sentirse aislado. Incluso quienes habían sido leales durante años comenzaban a mostrar signos de duda. Esa soledad, más que las amenazas externas,
lo empujaba a decisiones cada vez más desesperadas. Adriana, consciente de que Victoria no olvidaba, se movía con cautela. Sabía que había despertado una atención peligrosa, pero también que retroceder ahora sería inútil. La sospecha de que el secreto de Gaspar podía cambiar el equilibrio de poder seguía guiando sus pasos. No buscaba venganza, sino claridad, aunque esa claridad pudiera traer consecuencias imprevisibles. Matilde y Atanasio compartían esa inquietud. Ambos sentían que estaban muy cerca de algo importante, pero también que el tiempo jugaba en su contra. La sensación de urgencia los empujaba a actuar, aun sabiendo que cada movimiento aumentaba el riesgo. Braulio, ajeno a la mayoría de esas tensiones, continuaba acercándose a Pedrito y a Bárbara con una naturalidad que contrastaba con el ambiente enrarecido del valle. Esa cercanía despertaba en él una esperanza prudente, pero también la intuición de que su integración no sería sencilla. La frialdad persistente de Alejo seguía siendo una sombra difícil de ignorar. A medida que el día avanzaba, la calma se volvía cada vez más engañosa. Nadie hablaba abiertamente del conflicto, pero todos lo sentían. Las miradas se cruzaban con desconfianza, los silencios se prolongaban más de lo necesario, y cada gesto parecía cargado de una intención oculta. Valle Salvaje se encontraba suspendido en una espera tensa, consciente de que el siguiente paso, fuera cual fuera, marcaría un antes y un después irreversible. La tarde fue cayendo lentamente sobre Valle Salvaje, dejando tras de sí una sensación inquietante de conclusión sin alivio. No hubo grandes explosiones ni revelaciones públicas, pero precisamente por eso el ambiente se volvió aún más opresivo. Todo lo que no se había dicho, todo lo que se había contenido, pesaba ahora con más fuerza que cualquier enfrentamiento abierto. El valle parecía saber que estaba entrando en una fase distinta, más peligrosa, donde ya no bastaban las palabras. Victoria observó a José Luis desde la distancia durante un largo rato. No intercambiaron reproches ni miradas desafiantes. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier discusión. Ella ya no buscaba convencerlo ni enfrentarlo directamente. Había entendido que su supervivencia dependía de algo más sutil: anticiparse. Cada gesto suyo, cada decisión aparentemente banal, empezaba a responder a un plan interior que todavía no se revelaba del todo, pero que la alejaba definitivamente del papel de esposa sumisa que José Luis había creído poder imponerle. José Luis, en cambio, seguía aferrado a una autoridad que se le escurría entre los dedos. La amenaza de Dámaso había dejado de ser una posibilidad lejana para convertirse en una certeza inminente. Aún así, se negaba a claudicar. Su resistencia ya no era estratégica, sino visceral, nacida del miedo a perderlo todo y a quedar reducido a una figura derrotada. Esa obstinación, lejos de fortalecerlo, lo aislaba cada vez más. Alejo, consciente de que su traslado a la casa grande marcaba una ruptura definitiva con su pasado, empezó a comprender que no podía seguir huyendo. La conversación con su padre había dejado al descubierto heridas que nunca habían sanado, y la presencia constante de Braulio lo obligaba a enfrentarse a una culpa que llevaba demasiado tiempo enterrada. Aunque todavía no estaba preparado para un acercamiento, empezaba a aceptar que el conflicto no desaparecería por sí solo. Luisa, agotada emocionalmente, dio un pequeño pero significativo paso. Sin anunciarlo ni convertirlo en una decisión solemne, empezó a soltar. No olvidó a Alejo, pero dejó de castigarse por lo ocurrido. En ese gesto silencioso, casi imperceptible, se intuía el inicio de una transformación dolorosa pero necesaria. Por primera vez, aceptaba que seguir aferrada al pasado solo prolongaba su sufrimiento. Rafael, testigo involuntario de tantas fracturas, se dio cuenta de que su nombre ya no le pertenecía del todo. Dámaso lo utilizaba como símbolo de cambio, mientras José Luis lo veía como una amenaza a su legado. Esa presión lo empujó a una reflexión profunda. No podía seguir siendo una pieza pasiva en una guerra ajena. Aunque todavía no tomó una decisión definitiva, empezó a plantearse que, tarde o temprano, tendría que posicionarse, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio padre. Pepa, más serena que en días anteriores, confirmó internamente que había hecho lo correcto al romper con Martín. El dolor no había desaparecido, pero ya no la dominaba. Su determinación crecía en silencio, anunciando una nueva etapa en la que no estaría dispuesta a aceptar migajas emocionales. Esa firmeza, aunque discreta, marcaba una evolución que no pasaría desapercibida. Martín, atrapado entre la ambición y la culpa, empezó a inclinarse peligrosamente hacia la primera.
La oferta de Victoria seguía resonando en su mente como una promesa tentadora. Sin decirlo en voz alta, comenzaba a justificar una traición que aún no se había consumado, convencido de que el ascenso era una oportunidad legítima. En ese razonamiento, Pepa empezaba a quedar relegada a un recuerdo incómodo. Adriana, vigilada pero no vencida, confirmó que su intuición no era errónea. El nerviosismo contenido de Victoria, su silencio calculado, solo reforzaban la idea de que el secreto de Gaspar era real y poderoso. Aunque había sido sorprendida, no se sentía derrotada. Al contrario, estaba más convencida que nunca de que la verdad estaba cerca, y de que descubrirla tendría consecuencias profundas para todos. Matilde y Atanasio compartían esa sensación desde la distancia. Ambos sabían que habían cruzado un umbral del que ya no podían volver atrás. La llave de Gaspar se había convertido en un símbolo de todo lo que se había ocultado durante años, y aunque el miedo seguía presente, la determinación era más fuerte. Braulio, cada vez más integrado, empezaba a sentir que su llegada al valle no era casual. Su cercanía con Pedrito y su conexión creciente con Bárbara le ofrecían una estabilidad inesperada, pero también la intuición de que su presencia removía equilibrios delicados. La tensión con Alejo seguía latente, presagiando un enfrentamiento que todavía no se había producido, pero que parecía inevitable. Dámaso, firme y paciente, observaba el tablero con la tranquilidad de quien sabe que el tiempo juega a su favor. La negativa de José Luis no lo sorprendía ni lo detenía. Al contrario, confirmaba que el conflicto estaba maduro y que el momento de actuar se acercaba. Su determinación no dejaba lugar a dudas. El ducado cambiaría de manos, con o sin consentimiento. Cuando la noche volvió a cubrir Valle Salvaje, el episodio se cerró con una calma engañosa. Nada se había resuelto de forma visible, pero todo había cambiado en profundidad. Las lealtades se habían debilitado, las alianzas empezaban a resquebrajarse y las decisiones más importantes ya no podían aplazarse. El valle entraba así en una etapa decisiva, marcada por rupturas irreversibles y por una orden que había puesto en jaque no solo a José Luis, sino al futuro mismo de Valle Salvaje.